Hola, buenas tardes. Estamos en el Bar Cristal. Son las 7 de la tarde. Bueno, un poco pasadas. He ido más lento. Quiero dar las gracias a la propiedad del Bar Cristal, que nos ceden este espacio para poder hacer las tertulias. Y está con nosotros una persona que creo que os va a entusiasmar. Yo la he calificado como una mujer valiente, una maestra que además hoy en día yo creo que es la única persona que está defendiendo lo que es la educación. Aunque haya otras cosas, otras instituciones o algo que hagan cosas, como ella, nadie. Y también quiero decir que Olga es profesora, ha sido política, diputada en el Parlamento de las Islas Baleares en la 9ª legislatura, es licenciada en Ciencias Biológicas, especializada en bioquímica por la Universidad de Valencia. Ha trabajado como voluntaria en Kenia y en una empresa de alimentación en el año 1991. Después, en diferentes sitios, y actualmente ejerce como profesora y es presidenta, me parece que me has dicho, presidenta de la asociación Please Educación, por favor. Bueno, yo os paso con Olga, que ella explicará mucho mejor lo que es el informe PISA, que habla de las capacidades de los niños. Muchas gracias, Didac. Y bueno, estoy encantada de estar aquí, de pertenecer a las tertulias del Cristal. Y bueno, me comentó Didac Polo para ver si podía hablaros un poco de lo que era el informe PISA, que es un proyecto. PISA es un proyecto de evaluación internacional de los alumnos. Y bueno, me pareció un tema muy interesante. Sinceramente es un tema donde no salimos muy bien parados, no hay muy buenas noticias. Pero bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, destacar del informe PISA, que es el único proyecto que tiene España para evaluar nuestros alumnos cuando acaban la educación secundaria obligatoria. La verdad es que sorprende que España no tenga un programa nacional para evaluar a nuestros propios alumnos y tengamos que depender de un organismo externo y esperar cada 3 años a que nos digan cómo andan nuestros alumnos cuando acaban la educación secundaria obligatoria. Por lo tanto, yo creo que lo primero que debería hacer como deber un gobierno, el próximo gobierno o este gobierno, cuanto antes mejor, es planificar un programa de evaluación de nuestros alumnos nacional, es decir, que el examen sea igual para todos los alumnos en toda España, que sea censal, es decir, de todos los alumnos de cuarto de ESO y de segundo de bachillerato, y además que sea transparente y que se publique, es decir, que los centros conozcamos el nivel que tienen nuestros alumnos, se conozca también la media por regiones y por lo tanto también la media de cómo va España. Es decir, no tenemos que esperar a que un organismo externo cada 3 años nos digan cómo van nuestros alumnos. Primer deber para mejorar nuestra formación, nuestra educación hacia los alumnos, para tener nosotros los datos y poder mejorar cada centro observando si hay un centro mejor que nosotros, cómo poder igualarlos, que nos ayudemos mutuamente, ¿no? Entonces, antes de empezar a ver cómo nos ha ido este programa de evaluación de nuestros alumnos en PISA, sí que me gustaría explicar un poco quién es la OCDE, es decir, quién es ese organismo que cada 3 años evalúa a nuestros alumnos y nos aconseja de cómo podemos mejorar la formación de nuestros alumnos, ¿no?
Y para eso pues nos hemos de remontar a 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando ciertos países europeos como Portugal, Portugal, Reino Unido, Alemania o Italia, pues se unen para gestionar las ayudas del Plan Marshall, unas ayudas que nos daban Canadá y Estados Unidos. Y para gestionar esas ayudas, estos países europeos pues crearon un organismo europeo de cooperación. ¿Qué pasó? Pues que a lo largo del tiempo, a medida que trabajaban juntos, estos países europeos se dieron cuenta de lo interconectadas que estaban todas las economías europeas y el éxito que estaba teniendo trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, esta organización, que en un principio se planteó como temporal, se empezaron a poner las bases para que fuera una organización permanente. ¿Qué ocurrió? Que Estados Unidos y Canadá se dieron cuenta también del buen trabajo y del éxito de esta cooperación internacional y se quisieron unir a este organismo, de tal manera que dejaba de ser europeo y empezaba a ser más internacional. De tal manera que Estados Unidos y Canadá sí que vieron una proyección para hacer una cooperación mundial entre todos los países. Y así fue. En 1961 se creó la OCDE, con sede en París y con trabajadores de todas las nacionalidades de muchísimos países que eran expertos en economía, expertos en medio ambiente, expertos en el ámbito social. Y se creó este organismo que hoy en día nos está evaluando. Y la verdad es que a mí me gustaría poner en valor a la OCDE, porque hoy en día que todavía queden espacios donde los países trabajen en un ambiente de ayuda mutua y con un fin tan loable como es mejorar la vida de los ciudadanos de todo el mundo y hacerlo de manera conjunta, la verdad es que es un esfuerzo que hoy en día merece ser puesto en valor y que genera pues bastante esperanza, ¿no?, con la realidad que tenemos hoy en día, donde las organizaciones parece que van más a ver cómo se defienden las unas de las otras. Pues bueno, creada la OCDE, en 1997 la OCDE se percató que no tenían datos de cómo funcionaban y del nivel de educación de los jóvenes de 15 años de los países de la OCDE. Ahora los países de la OCDE son 38, empezaron siendo 20, ahora ya son 38, que eso es bueno porque se va aumentando el número de países. Y bueno, se dieron cuenta que no tenían datos de un sistema educativo cuando hay una verdad incontestable, y es que del nivel de formación de los ciudadanos de un país depende el desarrollo y el progreso de ese país. Es muy importante tener un buen sistema educativo para que un país pueda progresar, ¿no? Y entonces es por eso que ahí en 1997 pues se lanza por la OCDE este programa internacional de evaluación de los alumnos. Y la pregunta que se hizo a la OCDE es: ¿qué tienen que saber y qué tienen que poder hacer los alumnos de 15 años de cualquier país del planeta? Entonces estuvieron unos años sacando ese bagaje cultural y de conocimientos y de destrezas que tenían que saber los niños de 15 años, y además hicieron 6 niveles de adquisición de esos conocimientos. Por eso los datos PISA son unos datos tan raros que las puntuaciones son de 400 puntos, 500 puntos, y es que hicieron 6 niveles. El nivel 1 es el nivel más bajo, donde la puntuación en el formulario que hace PISA a los alumnos es de una puntuación de 300 a 400 puntos. Luego está el nivel 2, que es el nivel básico, donde la puntuación de los alumnos es de unos 400 a 488. Y luego ya tenemos el nivel 3 y 4, que es el nivel medio, con unos 500 puntos, y el nivel 5 y 6, que es el nivel de excelencia, que son de más allá de 625 puntos. Bueno, pues ya puestas las bases de cómo se tenían que evaluar a los alumnos, este informe PISA empezó en el año 2000
a hacerse las primeras evaluaciones. De tal manera que a partir del año 2000 tenemos datos de cómo funciona y de qué nivel tienen los alumnos de muchos países, entre ellos España, ¿no? Y bueno, la verdad es que España no ha salido muy bien parada en estas evaluaciones que nos ha hecho la OCDE. Hay que decir que, bueno, de las 8 evaluaciones que ha hecho PISA, porque tenemos que decir que son evaluaciones que se hacen cada 3 años, empezó en el 2000, por lo tanto la segunda fue en el 2003, en el 2006, en el 2009 y así sucesivamente hasta el 2021, que se hizo en el 2022 por cuestión del COVID. Pues bien, si miramos los datos, España no sale muy bien parado, pero no ha salido muy bien parado en ninguna evaluación PISA, porque desde que se están realizando, siempre nuestros estudiantes están por debajo de la media de los 38 países de la OCDE, por debajo de la media de la Unión Europea, y Baleares estamos siempre por debajo de la media de España, junto con las 2 ciudades Ceuta y Melilla, y junto con otras comunidades autónomas como son Andalucía, Extremadura, Canarias y Murcia. Estamos por debajo de la media de España. Entonces, bueno, ¿cómo nos ha salido el informe PISA este año 2022? Pues España tiene una media, nuestros estudiantes han adquirido una media de 477 puntos. ¿Esto en qué nivel está de destrezas, ¿no?, de desempeño? Pues está en el nivel 2, que es el nivel básico. Es un nivel bajo, puesto que por debajo está el nivel 1 de los estudiantes muy rezagados. Para llegar al nivel 2 y 3, que es el nivel medio, o para llegar al nivel 5 y 6, que es el nivel de excelencia, pues nos queda bastante todavía, ¿no? Otro dato importante que nos ha dado este informe PISA es que desde 2012 hasta 2022, ¿qué evolución han tenido nuestros alumnos? Pues bien, PISA, o sea, este informe, la OCDE nos ha llamado la atención porque hemos tenido una bajada en el nivel de nuestros estudiantes significativa, que se llama, ¿no? Porque nuestros estudiantes han bajado en 14 puntos en comparación a cómo estaban hace 10 años. Es decir, hoy en día nuestros estudiantes saben menos de lo que sabían un niño de 15 años hace 10 años. Entonces, bueno, pues la verdad es que sorprende que si desde el año 2000 todas las evaluaciones PISA nos han dado malos resultados, sorprende que los gobiernos de España, en los sucesivos gobiernos de España, no hayan implementado ninguna medida de las que nos ofrece el informe PISA para mejorar nuestros resultados, ni siquiera hayan puesto una solución, pese a la gran cantidad de leyes educativas que hemos tenido desde el año 2000 que se han ido aprobando. ¿Cómo es posible que aprobando tantas leyes educativas no se haya podido introducir todos esos cambios que necesita nuestro sistema para mejorar, ¿no? Más bien parece que al contrario, que todas estas leyes educativas que se han ido aprobando lo que han hecho ha sido empeorar nuestro sistema educativo. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible? ¿Por qué las leyes educativas que se han ido aprobando en España han afectado en el aula de manera tan grave para que nuestros alumnos cada vez sepan menos? Hay que recordar que en 1990 se aprueba la LOCSE, que es una ley educativa que introduce un modelo pedagógico que elimina la cultura del esfuerzo e introduce un modelo pedagógico donde el alumno tiene que aprobar. O sea, el docente tiene que aprobar al alumno, porque se introduce el término de que el aula no puede ser un lugar de frustración, ¿no? Donde el alumno no puede haber alumnos que aprueben, alumnos que suspendan, alumnos con muy buenas notas, alumnos con peores notas. Por lo tanto,
¿qué nos dice la LOCSE que tiene que hacer el profesor? Pues tenemos que ir adaptando la exigencia, los contenidos y el saber hacer, las destrezas, a aquello que el alumno pueda alcanzar o pueda llegar a poder aprobar, ¿no? Se esfuerce o no se esfuerce, porque llega un momento en que ya no hay como una línea neta de cuando un alumno no es que llegue a los contenidos, sino que es que no se esfuerza. Eso hizo que poco a poco pues el profesorado fue disminuyendo el nivel en contenidos y en destrezas dentro del aula para que el alumno pueda ir superando las materias y ver que efectivamente se cumple con la ley, ¿no? Con la LOE, que fue otra ley que se aprobó en 2006, no solamente se ahonda en este nuevo modelo pedagógico, donde se va adaptando al nivel de exigencia del alumno, sino que viendo que ya poco a poco el sistema estaba en detrimento, los inspectores pues se acercaban a los centros para exigir a los profesores pues que se aprobara a los alumnos, que no podía haber tanto suspendido, ¿no? Entonces, entre ese nuevo modelo pedagógico del igualitarismo por abajo, esas exigencias a nivel de inspección de que se tiene que aprobar a los alumnos, pues claro, poco a poco tenemos un sistema educativo pues que ha ido bajando tanto los niveles que hoy por hoy el nivel de un alumno de cuarto de ESO, como se ve en los informes PISA, está muy por debajo de lo que debería ser, ¿no? Porque además fíjense que, claro, con este modelo educativo que tenemos, claro, un alumno que entra en primero de primaria, se le va adaptando los contenidos y los conocimientos para que pueda ir aprobando. ¿Qué ocurre? Que va pasando los cursos y nos llega a los institutos, alumnos con 12 y 13 años, donde a duras penas saben leer de corrido, donde muchos alumnos nos llegan con una comprensión lectora muy baja, con una expresión escrita y oral muy baja. Lo que eso hace que en secundaria también tengamos que trabajar contenidos y destrezas de primaria, porque ese alumno nos llega sin esos niveles necesarios para acceder a secundaria, y de ahí que en cuarto de ESO nuestros alumnos pues tengan un nivel más bajo de lo esperado, ¿no? Conclusión, ¿qué tenemos que conseguir para que estos niveles bajos suban? Pues en principio ya hemos dicho el primer deber de los futuros gobiernos, que es hacer un programa de evaluación de nuestro sistema para que nosotros podamos mejorarlo. Y en segundo, necesitamos una ley educativa que vuelva a potenciar el esfuerzo y que vuelva a potenciar el buscar la excelencia de nuestros alumnos, la excelencia de cada alumno, de acuerdo, pero su excelencia personal. Yo creo que solamente así podremos avanzar en mejorar nuestro sistema, ¿no? Y después ya, y lo acabo y así empezamos las preguntas, sabéis que en 2020 se ha aprobado una nueva ley, la LOMLOE, que pues creo que tampoco va a mejorar mucho el nivel de nuestros estudiantes, porque si con la LOCSE se eliminó la cultura del esfuerzo, la LOMLOE lo que ha introducido es un nuevo método didáctico donde se valoran sobre todo las competencias y se ha arrinconado en exceso el conocimiento. Es decir, se valora muchísimo la competencia y muy poquito el conocimiento. Algo que es absurdo, porque un alumno es competente, es decir, es capaz de resolver problemas cuando tiene un conocimiento previo. O sea, el conocimiento es necesario para ser competente, ¿no? Por lo tanto, bueno, habrá que esperar a que PISA nos vuelva a hacer una evaluación externa para conocer nuestros niveles, ¿no? Pero bueno, no está todo perdido, porque cuando evaluamos por comunidades autónomas, tenemos unas de cal y otras de arena. También podemos ver que hay comunidades autónomas que sí han conseguido un nivel 3, un nivel medio, en sus estudiantes. Por ejemplo, tenemos Castilla y León, Asturias, Cantabria y la Comunidad de Madrid, que Castilla y León están en el 500, o sea, puntos de media, y Asturias, Cantabria y la Comunidad de Madrid y La Rioja están cercanos a este nivel medio, ¿no?
¿Qué comunidades están por debajo? Bueno, pues la que ya hemos dicho, Baleares, Ceuta y Melilla, Andalucía, Extremadura y Murcia. Pero en este 2022 ha ocurrido algo que no se esperaba a nadie. Y es que el País Vasco y Cataluña, que siempre estaban por encima de la media de España, han hecho una bajada tremenda, ha sido una debacle, estando incluso Cataluña por debajo de Baleares, de Extremadura y de la región de Murcia. Entonces, claro, aquí ha habido una hecatombe, ha habido, pues eso, una debacle muy grande, pero si bien están abajo del nivel de España, en la cola, también ha ocurrido otra bajada muy importante en estas dos comunidades autónomas en cuanto a los 10 años que está evaluando PISA en este 2022. Y es que desde 2012 a 2022, estas dos comunidades, el País Vasco y Cataluña, por ejemplo, en lectura, el País Vasco ha bajado 32 puntos. Esos son muchos puntos, porque tengan en cuenta que 20 puntos es un curso escolar. 20 puntos es un curso escolar. Y el País Vasco en 10 años ha bajado en 32 puntos en lectura. Cataluña ha bajado en 38 puntos. O sea, son unas bajadas que son debacles para esos sistemas educativos de estas comunidades autónomas. La cuestión fue que Cataluña analizó los datos y dijo que esta bajada tan enorme se debe a su número de tanto por ciento de alumnos inmigrantes, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que, claro, lo que tiene de bueno los datos es que te dan evidencias para poder decir que eso es por eso o no es por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que tanto Madrid, País Vasco, Cataluña y Baleares tienen tantos por cientos similares de inmigración, que es un 20%. Es más, el País Vasco solo tiene un 12% de inmigración. Sin embargo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, con el mismo tanto por ciento de inmigración y teniendo un nivel económico parecido a Cataluña, País Vasco y Baleares, está en un nivel 3, en 500 puntos. Por lo tanto, no es la inmigración la que ha hecho que en el País Vasco, en Cataluña, haya habido esta caída, ¿no? Y bueno, la verdad es que la respuesta la ha dado PISA, lo que pasa que es una respuesta que no gusta ni al País Vasco, ni a Cataluña, ni a Baleares, que está en la cola, aun teniendo las mismas nivel socioeconómico que Madrid, que País Vasco y Cataluña. ¿Y qué ha dicho PISA? Pues PISA ha dicho que uno de los problemas a los que se enfrenta estos menores niveles educativos es, y se refería, claro, a la inmigración, es cuando un alumno en el colegio tiene una lengua de instrucción que es diferente a la lengua materna de casa. ¿Qué ocurre en Baleares, en Cataluña y en el País Vasco? Pues que ese problema añadido no solamente lo tiene la sociedad inmigrante, ese problema añadido lo tienen también los nativos, tanto de Baleares como del País Vasco como de Cataluña, porque en Baleares solamente el 33% de la población puede estudiar en su lengua materna, igual que en Cataluña, solo el 33% estudia en su lengua materna, que es la lengua regional, que es el catalán, debido a esta inmersión que hay en los centros monolingüe solamente en catalán. En el País Vasco, durante 10 años, se han ido eliminando todos los colegios que daban una formación o bien en castellano o bien bilingüe, en las dos lenguas. Hoy prácticamente el 90% de los colegios del País Vasco es en euskera. Por lo tanto, solo el 30% de la población está estudiando en su lengua materna. ¿Qué ocurre en la Comunidad de Madrid, por ejemplo? El 90% de la población estudia en su lengua materna. Por lo tanto, el no poder estudiar en la lengua materna es un lastre para los alumnos a los que les toca. Por lo tanto, la inversión no solamente es ilegal porque quita derechos, sino que también perjudica mucho al alumno.
¿Qué deberíamos hacer? Pues conseguir esa igualdad en que todos los alumnos de Baleares puedan estudiar en su lengua materna, en aquellas asignaturas mucho más difíciles y complejas y que utilizan mucho más vocabulario, ¿no? Y yo creo que en esto nuestra asociación, PRIS Educación, estamos un poco ayudado al Gobierno balear a implementar un modelo lingüístico que al menos las troncales, los alumnos, las asignaturas más complejas como la biología, la historia, las pueden hacer en su lengua materna. Y bueno, vamos a ver si este modelo se implementa. En principio, hoy por hoy el Gobierno balear ha optado por dar a escoger a los centros si se pone ese modelo en marcha o no. Nosotros queremos conseguir que sea el alumno y la familia quien pueda elegir el poder dar en su lengua materna las asignaturas más difíciles. Y bueno, es otro de los ítems que tenemos que mejorar para mejorar también nuestro nivel de nuestros alumnos cuando acaban la secundaria obligatoria. Por lo tanto, bueno, hay mucho trabajo. Los alumnos nos tienen que dar más de sí, aumentar su curiosidad, su esfuerzo. Las familias tienen que involucrarse en lo que están aprendiendo sus hijos en los colegios. Los profesores tienen que ser especialistas en su materia y muy buenos didácticamente. Y luego los gobiernos tienen que hacer leyes educativas que efectivamente permitan potenciar el esfuerzo y potenciar la excelencia de los alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga, porque los datos que nos has dado y la información que nos has aportado, yo creo que nos dará ahora mucho pie para poderte hacer unas preguntas muy interesantes. Bueno, yo lo que tengo que decir es que le parece o que encuentra porque un país que no puede hablar en su lengua natural, que es en este caso la castellana, se pueda permitir que se hable en euskera, en catalán, y entonces es muy natural, me parece a mí, que las notas sean tan bajas, porque ¿quién entiende el euskera, el vasco? Y después, un gobierno que permite que con 3, 4 y 5 suspendos se pueda pasar al otro curso, que esperan al final milagros, y además de una nación que cada X está cambiando el sistema de estudio, lo cual eso es fatal para el alumnado. ¿Qué opinión tiene de esto? En cuanto a la lengua, nosotros consideramos que cuando en una comunidad autónoma hay 2 lenguas oficiales, nos llegan alumnos con una u otra lengua oficial. Y por tanto, nosotros como profesores, si un sistema educativo trabaja en equidad, eso quiere decir que tú a los alumnos que te llegan, le tienes que dar los mismos derechos y las mismas oportunidades. Entonces, si nos llegan alumnos con una u otra lengua, lo que tenemos que hacer es que ambos 2 alumnos tengan las mismas oportunidades de estudiar en su lengua materna aquellas asignaturas más complejas, donde se necesita más vocabulario, donde se necesita un conocimiento previo, donde al alumno le evalúas por cómo se expresa, cómo expresa su conocimiento. Por lo tanto, pero a la vez es importante que el alumno aprenda las 2 lenguas porque son lenguas oficiales de la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, lo interesante de un modelo para que el alumno aprenda las 2 lenguas pero no vea mermado su desarrollo académico, lo que se tiene que hacer es que esas asignaturas más complejas, como son la biología, la historia, las matemáticas, las puede hacer en su lengua materna y aprender la otra lengua oficial con las otras asignaturas. Eso es lo que nosotros creemos que sería lo correcto y no que un alumno tenga de manera ilegal que aprender todas las materias en una lengua que no domina o desconoce. Primero, porque no es de derecho y segundo, porque le perjudica. Nosotros como profesores lo que tenemos que hacer es dar todos los instrumentos pedagógicos a los alumnos para que puedan sacar lo mejor de sí mismo. Tiene usted toda la razón cuando comenta la cantidad de leyes educativas que hemos tenido que ir sufriendo, entre comillas, en este país,
donde no acabas de implementar una ya te viene otra, ¿no? Eso también genera, por supuesto, pues que el sistema educativo no tenga un ritmo, no se pueda evaluar al final lo que estás haciendo. Una confusión. Una confusión. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Olga. En primer lugar, te doy las gracias por los datos tan significativos que nos has proporcionado en relación a la enseñanza. Yo hablaré de unos años muy atrás. Yo no sé la cantidad de personas que se dedican a la educación, pero cierto y ciertísimo que hay mucho más cantidad de lo que había en el año 50 o en el año 60. Y resulta que estos señores, el pibe este, que en el año 71 se pone en marcha, bueno, y antaño, ¿qué educación tenían? Porque yo veo, y las estadísticas que a lo mejor en aquel entonces no había, pero entonces la gente lo veía cotidianamente, que la gente era educada, respetuosa. Nadie les enseñaba, ya lo aprendían desde su casa. Sus padres se involucraban, otros no, de acuerdo. Pero como mínimo la gente tenía un pensamiento y tenía una meta, y era evolucionar, saber más. Aprendían, sea por las circunstancias, sea por la necesidad, sea porque les gustaba, etc. Pero había asignaturas que nadie les gustaba, pero no había ningún profesor que se preocupase que esta asignatura agradase y pusiera interés al alumno. Ahora, esto sí, educados lo éramos, porque estábamos obligados a ser educados y a respetar a todo el mundo. Ahora hay una cantidad, como he dicho antes, de personas que se dedican a la enseñanza y sin embargo estamos viendo, según mi opinión, los resultados nefastos que tenemos actualmente. Yo me gustaría saber realmente cuál es el sistema, porque desde el año 71 que se hicieron estas encuestas, entonces ya es negativo. Entonces hemos ido a más o a menos de negatividad. Eso es lo que me gustaría que me dijeran. Yo creo, en relación al idioma, un señor, si es mallorquín, si es catalán, si es madrileño, aquí tenemos un idioma que es el oficial, que es el castellano. En mis tiempos, nosotros en la calle hablábamos el mallorquín. Sin embargo, en clase hablábamos el castellano. Pero esto no influía en el resultado de nuestros estudios, porque nosotros lo que queríamos era terminar los estudios. Si teníamos ganas de estudiar una carrera, la estudiábamos, quien podía, quien no podía no, pero la meta era evolucionar, hacer las cosas bien y no llamar la atención de nadie, cosa que hoy en día es totalmente contrario, según mi opinión, es totalmente contrario a mi forma de pensar. Sí, pues la verdad es que es muy interesante lo que acabas de decir, porque realmente lo que está pasando es como una dejadez de los 4 pilares que forman a la educación, que es el estudiante, las familias, los profesores y el gobierno, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en la educación? En primer lugar, uno de los factores más importantes es que las familias tienen que poner en valor que lo que se aprende en el colegio hace crecer a la persona, a su hijo, le hace crecer como persona y además es un ascensor social. Lo que se da en los colegios, el conocimiento, las destrezas, se tiene que poner en valor por las familias. Familias que no valoren lo que se da en el colegio, que se desinvolucren de lo que aprende su hijo en el colegio, obviamente su hijo tampoco va a valorar
el colegio, el conocimiento como un ascensor social y como un crecimiento personal. Segundo, es bien cierto que cuando se elimina la cultura del esfuerzo, ¿qué le ocurre a un alumno cuando se esfuerza dentro del colegio? Ese esfuerzo le genera al final satisfacción. El esfuerzo, así como se denostó cuando se inició la LOCSE por ese igualitarismo, se elimina la cultura del esfuerzo diciendo que es algo retrógrado, es algo de antes, pues no es algo retrógrado. El esfuerzo que hace un alumno cada día y donde obtiene luego unos buenos resultados genera satisfacción, y la satisfacción es un bienestar que hace que cuando el alumno llega al colegio genera también unos lazos de afecto hacia la escuela, y esos lazos de afecto hacia la escuela también promueve que el alumno se esfuerce más. Es decir, es un bucle que va cada vez a más. Cuando en la escuela no se le exige a un alumno, no se le hace esforzarse porque sí o sí va a aprobar, a ese alumno se le está generando apatía, que abunda mucho ahora en los centros educativos. Es que hay muchos alumnos apáticos que no tienen esa curiosidad. ¿Qué ocurre? Que esa apatía al final muchas veces acaba desembocando en una falta de disciplina, en una conflictividad que además rompe los lazos con el colegio. Por lo tanto, lo importante, asumiendo para dar soluciones, creo que es primero muy importante que las familias pongan en valor lo que sus hijos aprenden en el colegio, que les animen, que hablen con ellos acerca de esos temas que han aprendido, y que los alumnos en clase tengan esa curiosidad, pongan también el esfuerzo y esa necesidad de aprender, de tener curiosidad. Y después el profesor, que es muy importante, porque el profesor no solamente tiene que ser muy bueno en su materia, sino muy bueno didácticamente, y además ha de conseguir un clima dentro del aula de orden, de trabajo y de llegar a conseguir que los alumnos estén a gusto en el colegio. De esa manera, tocando los palos que son los responsables de que algo funcione, las cosas funcionarán. Pero han de ser los 4 palos los que tienen que trabajar a la vez. Y eso es lo que cada uno somos responsables de conseguir, que es una ardua tarea, pero es una tarea muy importante y que la verdad que merece la pena. Bien, buenas tardes, Olga, y contentísimos de que estés aquí con nosotros. Siempre es un placer tener personas como tú. Hemos hablado de unos porcentajes de inmigración que muy probablemente influyen en los resultados académicos que pueda haber en nuestros centros de enseñanza. Parece ser que al compararlo con otras regiones, otras comunidades, estamos a la baja con ellas. Aquí deberíamos de tener más ventajas o saber aprovecharlas, como es el que seamos una comunidad pequeña, 1 millón y pocos de habitantes. Bien, la pregunta que te hago, ¿no puede influir en esto el tratamiento que se hace a la inmigración in situ, sino la inmigración propiamente dicha, sino la forma en que tratamos al inmigrante, al que llega aquí? ¿Puede influir esto? A ver, por supuesto. ¿Qué duda cabe que cuanto más a gusto está un niño en un centro educativo, eso influye de manera muy positiva en su desarrollo escolar? Entonces, de lo que se trata dentro de los sistemas educativos, en este caso en el Colegio de Baleares, es que todos los niños que nos llegan a los centros se encuentren a gusto, se encuentren arropados, porque eso influye muchísimo en el desarrollo escolar de ese niño. Y de hecho, por poner la Comunidad de Madrid, es que es así, en la Comunidad de Madrid los datos nos dicen que las personas, los niños inmigrantes, están 2 cursos por encima
de, por ejemplo, en Cataluña, que tiene unos niveles muchísimo más bajos. Por lo tanto, también se ha estudiado que el afecto de estos niños hacia el centro, por ejemplo, en Cataluña es mucho menor. Es decir, jugando con los datos se puede saber muy bien qué es lo que nos pasa. Lo que está claro es que un niño se sienta aceptado en su centro, que un niño vea que en sus centros educativos la diversidad no es un problema, sino que es una riqueza, esos niños van a sacar muchísimo más rendimiento escolar que otros niños donde vean que no son aceptados o que se les pone pegas a la hora de realizar actividades, ¿no? O sea que efectivamente eso es muy, muy importante a la hora del desarrollo escolar del niño. Muy bien, muchas gracias. Otra cortita. Venga. Muy bien, mira, Olga, has hablado de este lastre que llegan los de la enseñanza primaria a la secundaria, por poner un ejemplo, pero también podríamos hablar de los parvulitos cuando llegan a primaria. Creo que aquí hay un defecto muy grande a corregir. Si estamos esperando que las directrices, las instrucciones a nivel europeo nos digan cómo hacerlo, creo que no se va a servir para nada. ¿Qué se piensa hacer en los centros de educación, de enseñanza, en la Comunidad Balear concretamente? ¿O vamos a quedarnos de brazos cruzados y seguir lo mal que nos va el sistema ahora? Bueno, pues lo que yo creo que podemos hacer, y la verdad es que es a nivel de profesorado, como profesora te estoy hablando ahora, yo creo que un profesor tiene que tener muy claro cuáles son los conocimientos y las destrezas que tiene que tener un niño en el nivel escolar donde él da clases. Y entonces lo que tiene que hacer es conseguir no bajar el nivel de sus clases, sino todo lo contrario, conseguir subir, animar, motivar a esos alumnos para que se esfuercen y para que esos alumnos aprendan y lleguen a los niveles que necesitan. ¿Qué requiere eso? De que el profesor sea un muy buen profesor, es decir, que se apasione explicando esa asignatura, que sepa que los alumnos que tienen, las edades que tienen, para saber qué metodología didáctica es la mejor, y no bajar el nivel porque se lo exige una ley para aprobar a más alumnos, sino todo lo contrario, trabajar mucho con los alumnos, el motivar que tengan esa curiosidad para saber, para subir el nivel y que los alumnos efectivamente tengan ese nivel que han de tener cuando acaban secundaria. Es difícil porque el sistema está como en contra, ¿no? En cuanto a qué metodologías te permite una ley o el tipo de pedagogía que reside hoy en día más imperante. Lo que pasa es que tú como profesor sí que lo puedes hacer y se puede conseguir. Bien. Es tarea del docente. Hola, Olga. Bueno, voy a ser muy clara en este aspecto, que yo veo que tiene que haber un modelo educativo en general para todo el país, no para comunidades autónomas. Entonces, no te entendí muy bien porque no te oía muy bien si el modelo educativo de Baleares es el mismo que el resto de toda España. Y si funciona bien en una comunidad o en dos o en tres, pues implantarlo en la comunidad donde menos nivel hay. Y luego también, por otra parte, veo que los profesores, es mi sensación, no se implican mucho en lo que es la educación del niño, en la educación a todos los niveles, que también forma parte de los padres, pero en cuanto a la formación que se debe del colegio, los veo yo como que falta un poco de vocación, ¿no? Porque igual en nuestra época pues daba igual el nivel que tuvieras en tu casa, pero luego los profesores pues siempre te hacían tener lo que tú decías, estar un poquito más implicados en todo, leer libros. Bueno, a ver qué te parece este tema.
Bueno, efectivamente, uno de los problemas que tiene España es que, pese a que hay una ley orgánica básica para todas las comunidades autónomas, después cada comunidad autónoma pues tiene su ley autonómica y en muchos casos también hay una modificación incluso hasta de contenidos, ¿no? De hecho, basta ver que cuando los alumnos acaban segundo de bachillerato para entrar en la universidad no hay un solo examen de selectividad, sino que hay 17 exámenes de selectividad, todos diferentes, cuando están optando a un territorio único. De hecho, nuestra asociación, PRIS Educación, pertenece a una plataforma llamada Escuela de Todos y hemos estado haciendo un trabajo, Julián, aquí mi compañero, es el que ha hecho el trabajo acerca de los exámenes de lengua castellana de las 17 comunidades autónomas para ver las diferentes dificultades con las que se encuentra un alumno que hace el examen de selectividad en las diferentes comunidades autónomas, y se ha observado que hay unos niveles de diferencia de cómo se evalúa un examen, de tal manera que las notas no son muy representativas de un 7 de una comunidad que sea un 7 en la otra comunidad, puede ser perfectamente un 5 en otra comunidad. Por lo tanto, efectivamente, eso es uno de los grandes problemas que tiene España, en no tener un modelo educativo similar en todas las comunidades autónomas, y después el no tener tampoco ese programa evaluador a nivel censal de todos nuestros alumnos de cuarto de ESO y de segundo de bachillerato, para publicarlo, para que sea transparente y ahí, a partir de ahí, ir los profesores, los gobiernos, las familias, elaborando, analizando dónde están los problemas de por qué en un momento dado, en un año, hay una tendencia a la baja. Entonces, si no tenemos un programa nacional anual de poder ir viendo las tendencias y tenemos que ir esperando cada 3 años, pues sinceramente es que no estamos poniendo los instrumentos necesarios que requiere algo para poder mejorarse. Hola, buenas tardes, Olga y demás personas que están aquí. Una pregunta que quería hacerle, a ver qué puede contestarme, en el tema, a ver si es desde el año 1983 nos han hecho en Baleares una Babilonia. O sea, que nos han eliminado, han corrido un estúpido velo grueso y nos han dejado absorbidos, tapados, deshechos, en fin, una serie de sinónimos. Y entonces lo que sí tenemos claro, tanto yo como mucha gente, es que en esta tierra tenemos agua y tenemos, es un ejemplo nada más, tenemos agua y aigo, pero más cosas no. Gracias. Lo que ocurre en esta comunidad es que se ha utilizado la lengua de manera política e ideológica. Es decir, aquí tenemos 2 lenguas, las 2 son oficiales, y lo que debería ser natural de una convivencia normal y un sistema educativo en las 2 lenguas, donde los alumnos pudieran escoger su lengua materna en aquellas asignaturas más difíciles, donde no hubiera ningún solo problema. Claro, la lengua es un instrumento político muy fuerte a nivel de las ideologías nacionalistas, puesto que es un instrumento distintivo de las personas, instrumento que se utiliza de la típica tríada que se utiliza siempre en el nacionalismo: una lengua, una nación, un pueblo. Entonces, lo triste que ha pasado en Baleares es eso, es haber utilizado nuestra lengua regional para hacer política nacionalista, cosa que no debería haber ocurrido nunca, porque lo que hace es confrontar a las sociedades. Entonces, ¿qué sería lo natural que ocurriera dentro de la educación? Pues lo natural que ocurre en la calle, donde las personas hablan una lengua u otra, donde hay muchas personas que hablan las 2, la gente se entiende y no hay ningún problema. En cuanto se deje de utilizar dentro de las aulas la lengua como una cachiporra ideológica, le puedo asegurar que
el sistema educativo seguramente funcionaría muchísimo mejor. Primero, porque todos los alumnos tendrían sus derechos reconocidos y segundo, porque pedagógicamente los alumnos tendrían todos los instrumentos necesarios para poder estudiar mejor. Lo que hay que hacer es naturalizar dentro del sistema educativo lo que es natural en la calle. Gracias.